Hola, bienvenidos familia de Crossbridge Miami Springs, amigos invitados. Este verano está corriendo rápido y sigue bien caliente y estamos celebrando nuestras fiestas de verano. Y quiero avisarte entonces que el próximo domingo, agosto 15, vamos a tener nuestra celebración que hemos llamado de regreso al colegio. Y lo vamos a hacer en medio de nuestros dos servicios. Al terminar el servicio en inglés a las 11 y durante esa media hora antes de comenzar nuestro servicio en español, nos vamos a reunir, nos vamos a juntar para como una sola familia poder participar de un evento muy especial para ayudar a la comunidad. Como iglesia de Crossbridge Miami Springs hemos querido unirnos al trabajo que está haciendo City to City Miami, ayudando a una comunidad de recursos económicos bajos, donde hay niños que necesitan ayuda para volver al colegio y tener todos los implementos necesarios, para tener la mochila, los cuadernos, los colores, el sacapuntas, los lápices. Así que agosto 15 tenemos una celebración aquí y te estamos invitando a que dones estos implementos escolares para que podamos recogerlos y podamos participar conforme al valor que tenemos en Crossbridge de que estamos comprometidos y bien activos con la comunidad. No olvides, el próximo domingo entonces, como Ministerio Hispano, no nos encontramos a las 11:30, sino a las 11, media hora antes, para como una sola familia participar. No olvides bajar tu aplicación en tu teléfono. Ahí puedes buscar tu aplicación de Crossbridge Church Miami Springs y te vas a enterar de todos los eventos y puedes registrarte allí. Acompáñame orando para que continuemos con el desarrollo de nuestra serie que estamos teniendo en la carta a los Romanos, y hoy estaremos entrando en el capítulo número 9. Padre, gracias una vez más por darnos la bendición de tener la vida y de poder meditar en tu palabra. Háblanos a través de ella, edifícanos, déjanos conocer tu grandeza, déjanos conocer quién eres tú, Señor, y cuál es tu voluntad. Y por favor, obra en nuestra vida conforme a tus propósitos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. En el día de hoy vamos a estar considerando un texto que está en el capítulo número 9 de la carta a los Romanos. Y el título para esta porción es La soberanía de Dios. Este texto hace que surja una pregunta muy importante en el corazón de las personas. ¿Acaso es Dios injusto? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿En algún momento ha surgido ese pensamiento o ese sentimiento de que las actuaciones de Dios te pueden parecer injustas? ¿Hay algo que enseña la Biblia que te incomoda porque consideras que no debería ser, porque según tu criterio es injusto? Pues bien, esta pregunta justamente surge como una especie de conclusión, porque se ha escuchado la explicación del evangelio que dice que Dios salva soberanamente a quien Él quiere salvar. Eso es lo que Pablo, el apóstol, nos ha dicho en los primeros versículos de este capítulo número 9. Existen obviamente otras preguntas que surgen al escuchar a Pablo en su explicación en este capítulo. ¿Por qué la mayoría de los israelitas no han aceptado a Cristo como el Mesías, a pesar de que a este pueblo se le dieron los pactos, las promesas, la forma de adoración y el trato de Dios para con ellos como si fueran sus hijos? Entonces surge el cuestionamiento de que ¿acaso la promesa de la palabra de Dios ha fallado?
¿Acaso ha resultado que la palabra de Dios no es tan confiable como esperábamos que fuera? La objeción de que Dios es injusto se levanta porque Pablo ha argumentado que no todos los descendientes físicos de Abraham hacen parte del Israel espiritual o de lo que es reconocido como el pueblo de Dios. Pablo también ha argumentado que Dios es quien soberanamente elige llamando a las personas a través del llamado del evangelio. Y Pablo también ha ilustrado, ha dado a conocer como base para este argumento el caso de Esaú y de Jacob, hijos de Isaac, cuando ellos ni siquiera habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal, y dice la escritura que Dios había elegido a Jacob en lugar de elegir a Esaú. Lea conmigo, por favor, el texto en Romanos 9, los versículos 10 al 13. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, o sea, a Rebeca: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Pablo también ha argumentado en el versículo 6 que no todos los descendientes físicos de Israel pertenecen al Israel espiritual, porque para eso hay que pertenecer es a la promesa por medio de la fe. Así que mi primer punto en esta mañana es el siguiente: Dios no es injusto. Y a partir específicamente del versículo 14, el apóstol va a comenzar a desarrollar otro argumento para demostrar que no hay injusticia en la manera de obrar de Dios. Y él va a utilizar el ejemplo de la época del Éxodo, cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto. Así que acompáñeme también leyendo estos versículos desde el 14 hasta el 18. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice: tendré clemencia de quien yo quiera tenerla y seré compasivo con quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. El argumento central de Pablo para demostrar que no hay injusticia en Dios es la misericordia de Dios. Dios elige, Dios escoge por misericordia y no por méritos. Ahora, yo sé que el que Dios no salve a todos, el que no trate a todos por igual, suele incomodar, suele ofender a las personas, porque confunden justicia con igualdad. Pero la definición de misericordia nunca puede ser una obligación. Decir que la misericordia es una injusticia es decir entonces que la misericordia se le debe a todos. Pero resulta que la misericordia es inmerecida. La misericordia es completamente gratuita. Así que, querido amigo, al decir que Dios es injusto porque no tiene misericordia de todos, sino de algunos, es una declaración que en sí misma está errada, se contradice a sí misma. Cuando declaramos esto, cuando alguien declara que Dios es injusto porque no tiene misericordia de todos, sino de algunos, entonces lo que está queriendo decir es que Dios le debe la salvación a todos, como si Dios le debiera la salvación a alguien.
Y eso es un error, porque la única manera como el ser humano puede ser perdonado, como el ser humano puede ser salvo y aceptado delante de Dios, es por misericordia, por gracia de Dios. Porque está claro en la explicación de la palabra de Dios y sobre todo en esta carta a los romanos, que el ser humano no puede cumplir las demandas de la ley de Dios. Recuerda, querido amigo, que Romanos 3 nos ha demostrado que tanto judíos como no judíos, religiosos como no religiosos, somos culpables de pecado y no podemos salvarnos a nosotros mismos. Si tú estás tratando de ser juzgado, de ser tratado con justicia respecto de tu necesidad de salvación, lo único que puedes recibir es condenación, porque todos los seres humanos merecemos condenación, porque todos somos culpables, porque no tenemos cómo pagar el castigo que la ley de Dios nos exige. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios ha hecho justicia en Cristo Jesús. Él pagó en nuestro lugar en la cruz, y debido a eso Dios puede extendernos su misericordia. Debido a eso Dios puede alcanzarnos con su gracia. Personalmente, yo me siento muy agradecido de que Dios me haya tratado con misericordia, que me haya alcanzado con su gracia y que no me haya demandado justicia en mis propios méritos, en mi propia actuación, porque lo cual sería totalmente imposible. La manera como Pablo plantea que no hay injusticia en Dios es porque está proclamando la misericordia de Dios. Pablo está usando lo que se ha narrado en Éxodo 33, cuando el pueblo había pecado contra Dios, construyendo un ídolo en forma de un becerro. A pesar de eso, Moisés le suplica a Dios que no aleje su presencia de ellos. Moisés le pide a Dios que no los abandone, porque ya Dios les ha anunciado que porque son un pueblo terco, rebelde, Él ha decidido no continuar con ellos en el camino. Les va a enviar un ángel para que vaya con ellos en el camino, pero Él ha decidido no ir con ellos, porque Dios dice: no sea que en un momento dado yo los destruya en el camino. Pero aquí está lo interesante de este relato de Éxodo 33 que Pablo utiliza en Romanos 9. Moisés pide que la presencia de Dios continúe con ellos a pesar de que ellos han rechazado a Dios. Él está pidiendo que la presencia de Dios continúe con ellos a pesar de que no la merecen, a pesar de que no se la han ganado. Lo que Moisés está pidiendo es que Dios tenga favor para con ellos. Vamos a leer entonces la petición, la súplica de Moisés en Éxodo 33:16. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber, tu pueblo y yo, que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Qué interesante realmente esta oración, esta súplica. Porque lo que Moisés le está pidiendo es que justamente a pesar del pecado del pueblo, a pesar de la terquedad, Dios no retire su presencia. Obviamente Moisés está pidiendo es misericordia. Moisés está pidiendo gracia, no está clamando por justicia, sino que está diciendo: a pesar de que no lo merecemos, otórganos tu favor. Y les dice: ¿cómo se va a diferenciar Israel de otras naciones si no contamos con tu favor? Dios termina aceptando la petición de Moisés, y entonces Moisés se anima y hace una nueva petición en el versículo 18. Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés.
Moisés se animó a pedirle a Dios que le mostrara su gloria. Lo que Moisés pide es que le deje ver quién es Él. ¿Qué es lo que hace que Dios sea Dios? Dice Éxodo 33, 18 y 19. Entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió: yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Así que en Romanos 9:15, lo que Pablo está hablando es de un aspecto que está en el centro mismo del carácter de Dios. Cuando Moisés pidió ver la gloria, lo que pidió es ver quién es Dios, cuál es su nombre, cómo es Él, lo que Dios es. Y lo que Dios es, esa es su gloria. Su gloria es quien Él es. Y ese es su nombre, también nos dice el libro de Éxodo. Y Dios dice en su revelación a Moisés, mostrándole su bondad, no su juicio, sino su bondad, le dice que Él va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Ese es el Dios que ha sido revelado en la Biblia. Querido amigo, no trates de conformar a Dios a tu parecer, a tu gusto o a tu opinión, porque Dios es como es. Dios es quien es. Él es 3 veces santo. Él es sublime. Si no, tú estarías tratando de fabricarte un ídolo, haciendo a Dios alguien a tu entender y a tu parecer. Pero no sería el Dios que está revelado en su palabra. Muchos creyentes tratan de suavizar este aspecto de la elección soberana de Dios, diciendo es que Dios ha elegido a aquellos que de antemano Él sabía que iban a tener un corazón inclinado hacia Él. Pero eso no es lo que la Biblia dice. No podemos pretender acomodar la Biblia a nuestro gusto y a nuestro entender. Lo que la Biblia claramente nos está diciendo es que no hay ninguna razón en el ser humano por la cual Dios lo elige, sino que absolutamente todas las razones están únicamente en Dios, en su misericordia, en su gracia. Recuerda el caso de Saúl y de Jacob. No habían hecho ni bien ni mal, y Dios había escogido a Jacob. Por eso el verso 16 de Romanos 9 dice: por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Otra versión, la Reina Valera del 60, dice: así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Recuerda que según Romanos 3, nadie naturalmente sin Cristo se inclina a Dios, a menos que Dios primero haya obrado en esa persona. El corazón del ser humano sin Cristo no quiere y no puede obedecer a Dios. El corazón del ser humano sin Cristo no quiere y no puede amar a Dios. Así que nadie puede acusar a Dios de injusticia por no extender su misericordia a más personas de las que Él escogió. La salvación, querido amigo, se trata de su misericordia y de su regalo, no de nuestro derecho. Voy a colocar un ejemplo, una ilustración, para tratar de hacer un poco más claro este concepto de la elección soberana de Dios. ¿Qué pasaría si yo hoy con cada uno de ustedes aquí, yo tomara la decisión con mi dinero, con la libertad que tengo de que es mi dinero y puedo usarlo como yo piense que puedo usarlo? ¿Qué pasaría
si yo sacara algunos sobres y que cada sobre contuviera un billete de $50 y yo decidiera darle esos sobres a alguno de ustedes, no a todos, ¿cómo se sentirían ustedes quienes no recibieran absolutamente nada? Sean muy honestos. ¿Se sentirían bien? ¿Se sentirían mal? ¿Se sentirían incómodos? Por lo menos se preguntarían: ¿por qué a mí no me dio uno de los sobres de $50? Yo les aseguro que en su reacción humana normal, usted se olvidaría un poco de que yo tengo el absoluto derecho de usar mi dinero como yo quiera. No es una obligación de darle a nadie ni de darle a todos. De tal manera que mi actuación no sería injusta con nadie. ¿Qué pasaría si al final yo tomara otro sobre con $100 y se lo entregara a una última persona? ¿Cómo se sentirían los que recibieron $50? Lo que pasa, querido amigo, es que confundimos justicia con igualdad. Pero la definición de justicia es darle a cada uno lo que merece. Y en el caso de la salvación y de la aceptación delante de Dios, lo que todos los seres humanos merecemos es su repudio y su ira, la condenación. En cambio, misericordia y gracia son algo inmerecido, son totalmente gratuitas, por lo tanto no son un derecho. Repito, en esta ilustración, usando mi libertad, yo no estaría siendo injusto con aquellas personas a las cuales no les entregara ningún sobre. Lo impresionante en la salvación que Dios nos ofrece gratuitamente mediante la fe en Cristo Jesús no es que Dios no extienda su misericordia a todos, sino que la extienda a algunos. Eso es lo impresionante, porque Él no está obligado para hacerlo, no tiene por qué hacerlo, sino que Dios en su gracia ha querido alcanzarnos, y esa es la extraordinaria y buena noticia que tiene el Evangelio. En segundo lugar, en esta mañana, mi segundo punto es: Dios da misericordia a quien quiere y endurece a quien quiere. Versículos 17 y 18 de Romanos 9. Porque la Escritura le dice al faraón: te he levantado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pablo se refiere al faraón para demostrar cómo la soberanía de Dios se relaciona con la responsabilidad del ser humano. Si observamos el libro de Éxodo, vamos a encontrar allí un relato totalmente fascinante. Por un lado, se nos dice que Dios endureció el corazón del faraón, y eso concuerda con el versículo 17 de Romanos 9 que acabamos de leer, que dice que Dios estaba cumpliendo su plan, que Dios estaba llevando a cabo su propósito. Pero por otro lado, en múltiples ocasiones el libro de Éxodo nos dice que Faraón endureció su corazón, y que se le anuncia a Faraón que está siendo castigado a causa de su obstinación contra el pueblo de Dios en Éxodo 9, 13 al 18. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña entonces con respecto acerca del endurecimiento del corazón? No te imagines a Faraón como un hombre bueno a quien Dios le endureció el corazón. No, 1000 veces no. Faraón no era un hombre bueno. Faraón era un hombre que en su corazón estaba opuesto a Dios, aborrecía a Dios, él se creía a Dios. Es más, en la cultura egipcia de esa época
había la creencia de que Faraón y su hijo varón primogénito eran dioses. No te imagines a nadie queriendo buscar a Dios y Dios diciéndole: no, tú no, porque no te he escogido. No funciona así. Porque toda persona que quiera buscar a Dios es porque primero Dios ha obrado en ella. Las puertas de la salvación están abiertas de par en par. Los brazos de Dios están abiertos. Pero la realidad es que nosotros, los seres humanos, por sí mismos no queremos ir en dirección a Dios. Así que nadie que esté buscando a Dios realmente va a ser rechazado, porque si lo está buscando es porque Dios soberanamente ya obró en esa persona en primer lugar. Dios es el que coloca el deseo, el anhelo de que lo busquemos. En el Evangelio de Juan, en palabras del Señor Jesucristo, en el capítulo 6 dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ya Pablo nos ha explicado cómo es que el juicio de Dios está cayendo actualmente sobre los seres humanos. Nos lo dijo en Romanos 1, que Dios ha entregado al ser humano a las consecuencias de los deseos de su corazón. Leo Romanos 1:24. Por eso Dios los ha dejado hacer lo que quieran, y sus malos pensamientos los han llevado a hacer con sus cuerpos cosas vergonzosas. La manera como Dios endureció el corazón de Faraón fue entregándolo a su propia necedad, entregándolo a su propia decisión, dejándolo que fuera por su propio camino. Faraón tomó la decisión de resistir a Dios. Entonces Dios le dio lo que él había elegido. Cuando Dios endurece a alguien, Él no crea la dureza, simplemente permite que la persona vaya por su propio camino. Todos los que son endurecidos por Dios es porque ellos primero eligieron la dureza de corazón. ¿Cuáles serían algunas enseñanzas importantes que podemos extraer esta mañana de este texto tan interesante? En primer lugar, debemos cuidarnos de no olvidar que Dios es el creador. Cuidarnos de no pretender, como hombres finitos, falibles y limitados que somos, andar juzgando el proceder de Dios, como si tuviéramos el conocimiento y la autoridad para sentar a Dios en el banco de los acusados y examinar su manera de obrar. Debemos cuidarnos de pretender recrear a Dios a nuestra manera, más acorde y más aceptable a nuestro gusto, en vez de reconocerlo tal como Él ha sido revelado en su palabra. No olvides, querido amigo, Él es el creador, Él es el alfarero, Él no es el barro. Él es quien tiene todo el derecho de juzgar. La enseñanza de la Biblia es que mientras Dios es el autor de la salvación, el ser humano es responsable de su propia condenación. Dios no hace que las personas sean malvadas. Dios no toma a nadie bueno y lo vuelve malo, porque la Biblia enseña en la carta de Santiago 1:13 que Dios no es tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie. Si alguien está perdido, es culpa de esa persona. Si alguien es salvo, el crédito le pertenece únicamente a Dios. Quiero terminar con una ilustración del doctor James Kennedy, una ilustración que me pareció muy útil. Él dice que había 5 personas que estaban planeando robar un banco a mano armada y eran amigos de él. Y entonces dice el doctor James Kennedy que él se entera y va y le suplica que no lo hagan. Finalmente lo quitan a él del camino
y se ponen en marcha con su propósito. Pero que él se enfrentó a uno de ellos, de sus amigos, lo detuvo y lo tumbó al suelo. Pero los otros siguieron adelante, robaron el banco, mataron a un guardia, pero luego fueron capturados, juzgados y sentenciados a muerte. El amigo que no estuvo en el robo quedó libre. La pregunta aquí es: ¿quién tuvo la culpa de que estos ladrones terminaran siendo sentenciados a muerte? ¿Puede acaso el amigo que quedó libre decir que él está libre porque él es un hombre bueno? La realidad es que la única razón por la cual él está libre y no corrió la misma suerte que los otros 4 amigos fue porque él fue detenido. Así que los que van al infierno, dice el doctor James Kennedy, no tienen a nadie a quien culpar sino a ellos mismos. Pero los que van al cielo no tienen a nadie más a quien alabar sino solo a Jesucristo. Porque la salvación es un hecho de gracia de principio a fin. Así que la elección soberana de Dios, lejos de ser un acto de injusticia, es un acto de gran bondad, de gran misericordia, de gracia. Es un acto extraordinario de amor y es la buena noticia. Si Dios te está llamando mediante la enseñanza de este evangelio, no esperes más. Ven a Él, póstrate en tu corazón delante de Cristo y reconoce la necesidad que tienes en su sangre del perdón de tus pecados para la obtención de la vida eterna. Ora conmigo, por favor, en este momento. Padre, gracias. Vez tras vez, tu palabra insiste en mostrarnos tu bondad, tu misericordia, sin dejar de hacer justicia. Gracias porque tú eres un Dios bueno, y por ser un Dios bueno eres un Dios justo, pero a la vez un Dios misericordioso. Gracias porque has hecho justicia en la muerte de Cristo Jesús, quien pagó en nuestro lugar. Pero gracias porque te has vuelto hacia nosotros, a quienes nos has dado a entender el mensaje de este evangelio, para que entendamos que no hay ningún mérito en nosotros mismos, sino que se debe a que tú mismo, en tu bondad, nos has mirado con misericordia. Por eso toda alabanza, toda honra, toda gloria te pertenece a ti. Toda gratitud, Señor, porque esto es totalmente inmerecido, como nos has acercado a ti. Nunca hubiéramos podido acceder a tu presencia, a tu gloria. Sin embargo, nos has hecho tus hijos mediante la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz y en su resurrección. Padre, oro para que cada persona que en este momento está escuchando no tenga oídos sordos, no tenga un corazón indiferente, sino que la luz de este evangelio glorioso penetre en su vida y le haga entender cuán grande es tu amor, y esta persona caiga de rodillas en adoración a ti y a Cristo Jesús. En el precioso nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que el Dios de toda bondad, de toda misericordia, de toda gracia, de toda verdad y justicia sea contigo, y que tengas una semana muy productiva.